porque me dicen las estadísticas que es donde más rápido yo podía tener un avance dentro del banco. Tú eres el perfecto usuario que el banco quiere. Te voy a decir por qué. Porque primero, preguntes dentro de las personas que tienen un salario fijo, maestros, médicos, policías, cualquiera que tiene una tarjeta de crédito, ¿cuántas veces al año la paga completa? Pero para una persona que haya tenido dinero y vuelve a ser pobre, es tema de salud mental. Que, ahora yo lo primero que te digo es, mira, yo te puedo, si estás a tiempo, porque hay personas que llegan donde mí que no están a tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio en su canal Fluyendo, contenido variado para cada uno de ustedes, agradecido del seguimiento que nos dan en cada episodio que sacamos aquí. Recuerde suscribirse, dejar su like, que es sumamente importante para el crecimiento de la plataforma. Vamos rumbo a los 4,000 suscriptores ya. Y en el episodio de hoy compartimos vino alguien de Brasil, hemos tenido personas de Canadá, pero hoy desde la 27 abajo de San José de Ocoa, un mercadólogo financiero, 10 años de experiencia en bancos, asesor financiero personal y empresarial. También es asesor de varias figuras públicas, radiales, en los medios, analista de crédito y especialista del buró financiero. Y tenemos con nosotros a Ángel Chalas. Gracias, manito, por tenerme aquí. Un placer, dentro de tanta gente internacional, traer un internacional, pero del patio. Del patio. Sí, porque ya eso allá en la 27 abajo, en el hoyo, debería considerarse internacional también. Sí, bueno, que después de la policía para abajo. Sí, realmente. Que anteriormente nuestra calle no tenía ni siquiera asfalto. Cuando tú llegas al destacamento pequeño que está en la policía ahí, bueno, tú conoces bien, porque como jóvenes a veces íbamos a la Lisa, había que pasar por mi casa para ir a la Lisa. No somos la misma generación, pero siempre nos veíamos por tu hermano, estábamos en ese mismo grupo, y cuando empecé a verte en ciertos programas de radio hace un año y algo, sí, me sentí súper orgulloso de wow, qué chévere. Y llegó un momento que te escribí, bueno, tenemos unos meses cuadrando la entrevista y no había sido posible. Pero qué chulo realmente verte en esos niveles. Y más cosas que me he dado cuenta por detrás, que algunas las hablaremos aquí en el podcast. Pero, ¿cómo es salir desde esa condición en la que creciste hasta donde llegaste? Ese proceso, cuéntame un poco. Bien, mira, eso yo tendría que, antes que todo, agradecer a mis padres. Porque como todo joven ocoeño y que tiene cierta estatura, ya quería ser pelotero. Entonces iniciamos con ese sueño de ser pelotero. Según algunos teníamos cierto tipo de talento, pero no se dio. Gracias a mi madre y mi padre, nunca dejé la escuela. Aparte de la pelota, siempre seguí en los estudios, donde también me iba muy bien. Tenía ciertas habilidades para ello. Y salimos luego de San José de Ocoa cuando teníamos 15 años a programas en Santo Domingo, buscando el sueño deportivo, pero a la vez estudiando. Y ya en una ocasión estábamos en San Luis. Recuerdo que andábamos, bueno, cuando te digo San Luis, el complejo deportivo del equipo de San Luis, de béisbol. Y recuerdo que el scout le dice a mi padre, si él lanza hoy, 87, 86, se queda con nosotros. Y esa era normalmente la milla que yo lanzaba. Pero ese día, 83, 82, 81, y cuando salimos de ahí yo le dije, papi, voy a dejar esto y vamos a dedicarnos al estudio. Se le enfermó el brazo. Sí, porque ni siquiera fue un tema de lesión, ni siquiera fue un tema de que no me gustaba lo que hacía o faltaba esfuerzo. No se dio. Y en el momento yo entendí que era una puerta que se cerraba para abrir otras puertas, que era la parte de los estudios. Y ahí se fueron concatenando una serie de opciones y conociendo personas, trabajos que se abrieron para que hoy en día podamos estar donde estamos, fluyendo, como se llama el programa, con relación a eso. Empezamos en la Universidad UAS, aunque no terminé ahí, porque luego empecé a trabajar y el estudiar y trabajar ¿Qué al mismo tiempo. estudiando en la UAS? Ingeniería civil.
Pero el estudiar ingeniería civil y tener un trabajo también, a tomar la materia cuando en ese momento te podía parecer una materia en la mañana, pero estás trabajando y realmente había que priorizar en ese momento los ingresos por encima de cualquier materia que pudiera salir. Y recuerdo que al segundo año yo tenía como 15 materias dadas solamente y ya tenía 2 años en la UAS. Entonces yo dije, de aquí en adelante se van complicando las materias y hay que dedicarle más tiempo a una materia, voy a durar mucho tiempo. Entonces decido emigrar a una universidad privada y dejar esas materias, como quien dice, en el olvido, porque no quise convalidarla, ya que en la universidad donde pasé no daban ingeniería civil. Entonces decido irme por el lado de mercadotecnia. Pero tú eras bueno, tú trabajas en finanzas, tú eras bueno en finanzas aquí en el liceo. Sí, siempre he sido como bien organizado, además de que en las finanzas tienen mucho que ver las estadísticas y las matemáticas y es mi fuerte. Es mi área como más fuerte dentro de lo que son ahora los análisis y el área de las matemáticas, porque cuando hablamos de finanzas también es como poner en contexto a nivel de dinero las variables económicas y ver cuáles son las probabilidades de que me vaya bien con algo, de manejarme bien con el dinero, de que me pueda hacer rentable lo que estoy haciendo. Entonces, llegas a la nueva universidad en mercadeo. Sí, llego a la Universidad del Caribe específicamente a estudiar mercadeo. Allí, como dicen por ahí, ningún hecho pasa desapercibido porque pudiera decirte que fueron 2 años perdidos en la UAS, pero fueron 2 años de experiencia para cuando fuera a la otra universidad. Y empiezo a estudiar mercadeo allí, me va muy bien, termino graduándome con honores. Como te dije, en la parte que tiene que ver con mi área de fortaleza, que son las estadísticas, no recuerdo haber sacado menos de un 99 en esas materias. Y luego, estudiando en la universidad, se me abre la opción de trabajar en un banco muy reconocido del país. Gracias, y debo reconocerlo, yo sé que él va a ver esta entrevista, a un gerente que trabajaba acá en banco. Bueno, vamos a darle esa cuña al banco. El Banco de los Dominicanos. Tal vez tengamos un anuncio. En el Banco de los Dominicanos. Recuerdo se llamaba Eddie, el gerente del banco. Ah, claro. Y mi papá habló con Eddie, le llevó mi currículum. El banco me llama en ese momento y cuando me llaman, me dan la opción de iniciar en el banco como cajero en Santo Domingo o en San José de Ocoa. Como ya yo tenía un tiempecito viviendo en Santo Domingo, decido quedarme allá porque me dicen las estadísticas que es donde más rápido yo podía tener un avance dentro del banco. Porque tú sabes que quedarse en el pueblo, aunque estás cómodo, estás en tu casa, estás con tu familia, te rinde más el dinero, pero un posible ascenso es más difícil por el hecho de que en ese momento era una sola sucursal. Y para tú crecer en esa sucursal, tendrías que esperar que una persona o se mude del pueblo, o lo pensionen, o fallezca, para tú ascender. Y recuerda que llegas nuevo, hay personas que están delante de ti. Aunque normalmente, sin importar lo joven que tú puedas ser, muchas veces el talento se impone sobre la antigüedad en el trabajo, que fue lo que sucedió en Santo Domingo. Sin yo esperar cómo me iba a ir en el banco, decido tomar el empleo como cajero en el banco. Antes de ser cajero en el banco, hay otra persona que debo de agradecer y mencionarla, que es el pastor Abel, de la iglesia que está al frente del liceo en la Canadá. Se llama Iglesia Cristiana Oasis, a la cual yo pertenezco. Okay, sí. ¿Por qué debo de agradecer? Porque fue la persona que me dijo, mira, te vas a Santo Domingo y vas a estudiar, pero necesitas tener un técnico en algo. Y recuerdo que me pagó los estudios en Centu. No sé si lo conoces. Sí, en claro. Centu se estudia mayormente todo lo que tiene que ver con Microsoft. Centro tecnológico. Centro tecnológico. Y ahí hice una especialidad en Microsoft, mayormente en Excel. Entonces, entro al banco en el 2013, en noviembre. En marzo del 2014, estamos hablando solo 5 meses después, se abre una posición en el banco. ¿Por qué? Porque en Santo Domingo hay muchos bancos de reservas. Están divididos en regionales. Era una sola regional
a nivel nacional, a nivel de Santo Domingo, y se divide en 4. Y se abre la Regional Metropolitana Oeste, que era en el momento donde yo pertenecía al sector oeste de Santo Domingo, y ponen un director. Ese director necesita una persona que sea varón y que sepa manejar Excel y PowerPoint, porque es para hacer informes y que maneje estadística. Entonces, escogen dentro de todos los cajeros que hay, empiezan por los mayores. Muchos no sabían manejar Excel ni hacer presentaciones en PowerPoint, y me preguntan a mí, y yo soy un campesino que lo que quiero es tirar para adelante. Y dije, no, pero adiós, ese soy yo. Entonces, me dieron la oportunidad de tenerme en prueba durante un tiempo. Mi adorado jefe de toda la vida, el señor Carlos Cabral, que era director en el banco. Entonces, sin haber cumplido por política el año en el banco, me ascienden a la próxima posición, a solo tener 5 meses en el banco, por el hecho de saber manejar una herramienta como Excel, como PowerPoint, y manejar el tema de las estadísticas. Esa fue mi primera gran oportunidad. Después de ahí, a lo largo de los 10 años que tuve allá, nunca duré más de 2 o 3 años en la misma posición, y cuando decido renunciar, ya era el segundo detrás del gerente en la oficina. Es decir, subgerente sería. Subgerente se le pudiera decir. O oficial de negocios en la parte pyme empresarial. Pero estudiaste mercadeo, estás 10 años trabajando en banco, entonces ¿cómo te vuelves un asesor financiero realmente? Exacto, porque entonces, luego que yo soy de las personas que si estoy en algo, me gusta hacerlo y hacerlo bien, y no ser una persona que pasa por pasar mediocre. Entonces, te dije que salía a la posición de llevar estadísticas y presentarle cuáles eran las estadísticas. El director manejaba 25 oficinas, estaban bajo su cargo. Yo era el encargado de todos los días mostrarle qué se hizo en esas 25 oficinas día por día. Yo no sé si ustedes saben, todas las oficinas tienen metas de préstamos, de tarjetas, de cobro, de certificados. Hay metas de todo y esas metas se miden. Esos informes de cada una de esas 25 oficinas yo tenía que presentárselas antes de iniciar el día al director, para ver dónde se podía mejorar, qué podíamos hacer, cuál oficina lo estaba haciendo bien, qué podemos copiar de esa que lo está haciendo bien, y también para las reuniones semanales que se hacen con cada gerente de esa oficina. Eso me dio la oportunidad de, aún siendo un empleado de que llevaba las estadísticas, de conocer a todos esos gerentes que componían esa zona y aún los directores del banco que estaban con nosotros. Entonces, estamos hablando de que al momento de llevar esas estadísticas yo decido, wow, pero el conocimiento que yo tengo de Excel es básico. Déjame hacer un Excel avanzado. Déjame hacer un diplomado en Excel. Pero déjame hacer un Excel orientado a estadísticas. Y luego, como allá en la regional, eran donde se aprobaban la mayoría de los préstamos grandes. Por ejemplo, tú vas como cliente a un banco y tú solicitas un préstamo actualmente de $1 millón a 5 años. Ese préstamo no te lo aprueba solo el gerente. Lo aprueba el gerente y la persona que está por encima de él. Hay un gerente regional y luego hay un director que está dividido por montos. Entonces nosotros éramos los encargados en ese momento, el director, de ver esos préstamos y yo de llevar esas estadísticas. Entonces decido hacer vía el banco los cursos de la parte crediticia, de cómo se hace un análisis con estados financieros, de cómo se hace un análisis de buró de crédito, de qué se necesita en un buró de crédito para que a una persona le puedan aprobar un préstamo, o por qué le niegan un préstamo a una persona, o por qué no le dan una tarjeta al que lo solicita. Y cuando vamos a ver en detalle algunos casos importantes de muchas veces una persona teniendo la solvencia para pagar y teniendo la garantía, le pueden negar un préstamo. ¿En algún momento has usado tu carrera de mercadeo? Mira, muy poco. Muy poco. Qué buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Muy poco, porque luego que salí de la universidad ya trabajaba en el banco y fui siempre, casi siempre más orientado al tema de las finanzas. Aunque el mercadeo me ayudó mucho a mi personalidad, yo soy una persona
como ya tú puedes notar, muy fácil para poder hablar con las personas. Muy sociable. Me encanta hablar en público. En eso sí te puedo decir que me ha ayudado el mercadeo, porque cuando estamos en programas de radio, cuando estamos en alguna conferencia o en alguna charla, tienes una voz también. Me ayuda mucho. Te ayuda, correcto. ¿Sabes que eso me decía una compañera del banco cuando inicié a visitar las diferentes programas radiales? Dice, oye, me encanta tu voz, porque tú sabes explicar, pero tienes una voz que se puede seguir escuchando. Que es profunda. Sí. Entonces, bueno, me imagino que a través del banco te llegaste a topar con figuras de los medios estando en Santo Domingo y ahí empezabas a asesorarlo y por eso terminaste asesorando personas con cierto renombre como es, por ejemplo, Ricardo Nieves. Lo llaman un pulmón moral de la sociedad. Así mismo, así mismo. Desde aquí le mando un abrazo al doctor, que aparte de ya él ser mi cliente como asesorado, y yo ser su estudiante, porque vivo preguntándole cosas de filosofía, de la moral, de la vida, de política. Realmente le agradezco mucho la oportunidad que él me dio de poder entrar a los medios. Y es una persona, como tú dices, una persona de admirar, una persona de que tú lo ves y tú dices, hay muchas cosas que yo puedo copiar. Y por vía de él llegó toda su familia, sus hijos, su esposa, eran mis amigos y mis asesorados y mis clientes. Yo recuerdo la primera vez que lo conocí, ya yo era oficial de negocios personales, ahí cerca de donde él trabajaba en la Z101, en ese momento trabajaba en la Z, y llegó allá con un tema de un crédito, y yo pude tener la oportunidad de hacerle observaciones al proceso que estaba siguiendo, observaciones para mejora. A él le gustaron y desde ese momento se quedó conmigo siendo como oficial. Dentro de las observaciones que uno puede ver, por ejemplo, hay muchos casos donde una persona necesita un financiamiento o necesita una tarjeta. Ahora, ¿qué tipo de financiamiento necesita esa persona? Estoy en olla. Necesito dinero. Tú estás en olla, necesitas dinero. Un buen asesor financiero o un buen agente bancario, primero analiza tu perfil antes de darte la solución. ¿Por qué? Porque una persona, si solamente está orientado a cumplir la meta que tienes que cumplirla, te va a dar lo primero que él entienda que tú vas a hacer. Sin embargo, yo quiero que tú sepas que dentro del espectro bancario o dentro de la parte del crédito o los préstamos, por así decirlo, hay diferentes tipos de préstamos, diferentes modalidades de préstamos. Préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios. Y dentro de eso hay una gama dentro de los préstamos comerciales o personales que se pueden ajustar a tu perfil. Por ejemplo, si tú, como Enrique, como dueño de este proyecto, tú vas al banco y tú dices, mira, yo necesito un crédito. La primera pregunta que te debería de hacer un agente bancario es, ¿para qué tú vas a utilizar el dinero? Yo tengo un proyecto que se llama Fluyendo y yo necesito hacer una inversión de capital. En automático, si el dinero que tú vas a tomar es para producir otro dinero, es un préstamo comercial. ¿Por qué te hago esta salvedad? Porque hay diferencias entre un préstamo comercial y un préstamo personal. Diferencias en el tiempo o el plazo de aprobación que se te va a dar el préstamo. Diferencias en la tasa que se te va a dar que va a tener ese préstamo. Pero hay diferencias también en tu segmentación de cliente. Los bancos generalmente tienen sus clientes divididos por segmento. Hay segmentos masivos. Los segmentos masivos es, como su nombre lo indica, donde están la mayoría de las personas que no tienen negocios, que son empleados, pero que mayormente tienen un ingreso bajo, que sus ingresos no superan los 50,000 pesos. Están las personas que pertenecen al siguiente segmento, que es el segmento preferente, que son ya los que manejan un poco más de volumen de dinero. Muchas veces son empleados, pero empleados, por así decirlo, en un lenguaje llano, alta gama. O sea, son gente que son ejecutivos. Si tú te fijas, cuando tú vas al banco, hay una parte de servicio donde ahí te dan un papelito y tú duras 3 horas en el banco. Pero llega un cliente, llega nuestro senador electo. Pasa para atrás. Llega nuestro senador electo y o lo atiende la gerente o lo atiende el oficial de negocios.
que está para ese tipo de segmento. Y también están los clientes comerciales, que indistintamente la cantidad de dinero que muevan, Pero que, tienen un trato preferencial. ahora yo no sé en cuál es que estoy yo, porque yo no me veo ni en los de abajo, ni me veo en los de arriba. ¿Cuál es mi segmentación? Mira, tu segmentación como persona física debería ser pyme. Tú eres una microempresa, donde tú eres a nivel personal, no sé si Fluyendo está constituida legalmente con RNC, porque inmediatamente si es una empresa y tiene un RNC, entra en la parte empresarial, pero si eres una persona física y estás constituido o pagas impuestos de manera personal con tu cédula, tú entras en el segmento pyme personal, donde tienes el mismo trato que tuviera una empresa, pero a nivel personal. Porque a mí no me dan café ni nada. Tu ejecutivo no te ha segmentado bien. o te sucede lo que le sucede a la mayoría de las personas. En mi caso, yo no tengo ejecutivo. Yo voy al banco cada 3 meses si tengo que hacer algo. Claro. Yo me manejo por internet banking y no me gusta ni pasar por ahí. Claro. Y más cuando hay fila. Tú eres el perfecto usuario que el banco quiere. Te voy a decir por qué. Porque primero, el banco quiere un cliente que no vaya a la oficina. Pues patrocínio. Que utiliza los canales alternos. Y por eso tú ves, la mayoría de publicidad de todos los bancos es orientada ¿a qué? A que se utilicen los canales alternos. Que tú puedas utilizar la aplicación. Que tú puedas hacer todo vía virtual. Porque el tú ir a la oficina le genera un costo al banco. Porque los empleados que están en la oficina es para el cliente que va a la oficina. Si fueran menos clientes a la oficina, el banco necesitaría probablemente menos empleados. Pero al utilizar los canales alternos, tú también le generas ingresos al banco. ¿Y cómo? Bueno, que dicho sea de paso, está dentro de los posibles acápites de la nueva reforma fiscal que van a hacer, y es el 0.15 de la transferencia. Cuando tú haces una transferencia en Internet Banking, a menos que sea dentro de tus propias cuentas, tú pagas un 0.15. Sí. Pero ese 0.15 no lo pagas tú solo. El banco tiene 1 millón de clientes, 2 millones de clientes. Si tú lo ves a macro, no micro, es un dinero que entra. Yo empecé a entender eso con la gasolina. Que la gasolina te sube centavos, te baja centavos y son millones. Y millones. Por la cantidad de vehículos, la cantidad de galones que se echan de combustible diariamente. Entonces, ahí yo entiendo que $1 usted lo ve como si nada. Pero 1 millón de personas de $1 es 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Bueno, te voy a poner un ejemplo fácil. Y también orientar un poquito tanto a ti como a los que nos estarán viendo y escuchando. Mira, normalmente el producto más rentable que puede tener una institución financiera es una tarjeta de crédito. Y si nos vamos a deducción, por simple lógica, una persona pudiera saberlo. ¿Por qué? Porque si tú vas al banco, imagínate que tú necesitas 100,000 pesos en un préstamo y tú quieres que el banco te lo preste. Normalmente tú tienes que ir al banco a firmar un pagaré por esos 100,000 pesos. Ahora el banco te llama para ofrecerte una tarjeta de 200,000 pesos. Tú nunca has firmado un papel. No. O sea, la tarjeta te la aprueban por teléfono, con que tú digas un sí. Y llega a la casa. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el producto más rentable que tiene el banco. ¿Y por qué es el producto más rentable que tiene un banco? Viven llamando, los call centers. ¿Por qué es el producto más rentable que tiene un banco? Te voy a poner un ejemplo. Más del 80% de los usuarios de tarjeta de crédito no saben manejar una tarjeta de crédito. El 80%. Más del 80%. Y yo te reto, y yo sé que luego vamos a tener la oportunidad de hacerlo, a que preguntes dentro de las personas que tienen un salario fijo, maestros, médicos, policías, cualquiera que tiene una tarjeta de crédito, ¿cuántas veces al año la paga completa? Muy poco. ¿Cuántas veces al año financia una tarjeta? Mucho. Pero, ¿qué sucede con el tema de las tarjetas de crédito? Tú vas a comprar una televisión. La televisión cuesta 50,000 pesos. Las ofertas que pasaron ahora de las madres. La televisión cuesta 50,000 pesos. En la oferta de las madres te la pusieron a 40. Tú no tienes el dinero en efectivo para comprarla, pero adivina, tienes una tarjeta. Claro. Entonces tú das, el tarjetazo. Te ahorraste 10,000 pesos porque aprovechaste la oferta.
Ahora, duraste el año completo financiando tu tarjeta que es de 50,000 pesos. ¿Cuántos intereses tú pagas en una tarjeta que tú estás financiando el año completo? Te voy a mencionar solamente algunos intereses que paga la tarjeta para que tú sepas. Las tarjetas de crédito pagan interés por financiamiento, regularmente entre el 4 y 5% de la tarjeta mensual. La tarjeta pagan interés por balance al capital anterior. La tarjeta pagan interés por sobregiro. Si tú te vas a eso, te estoy hablando, si la deben pesos y dólares, paga individual. La tarjeta pagan interés, la tarjeta pagan el mantenimiento del año, todos los años. La tarjeta pagan interés por el sobregiro, ya te lo mencioné. Si haces un avance del extracrédito o Credimás, como se llame, tú pagas en el mismo día del avance un 4% del monto que tomaste. Si tomaste 100,000 pesos en un avance, en esa primera cuota, aparte de los intereses y el capital que tú vas a devolver, hay 4,000 pesos que tú vas a pagar por el hecho de tú tomarlo. Entonces, muchas veces, te voy a poner un ejemplo textual para que me puedas comprender. Yo recibo una clienta y ella tiene un salario, vamos a decir un salario bueno, porque es una alta ejecutiva de una empresa y gana mensualmente de salario bruto 350,000 pesos. Salario bueno. Eso no es bueno, maestro. Eso no es bueno. ¿Qué sería eso? Buenísimo. De su alta gama. Buenísimo. Eso es de los nuevos ricos. Pero ¿qué sucede? Ahí entra la trampa. ¿Por qué entra la trampa? Ella se acerca donde mí y va a mi pequeño consultorio y me dice, oye, me la refiere precisamente un gerente del banco. Y me dice, mira, yo quiero que tú veas a mi hermana porque está mal. Y la veo y lo primero que ella me dice, yo siento que el dinero no me da. Entonces, si tú haces un razonamiento lógico, tú piensas y tú dices, ¿cómo es que una persona que gana 350,000 pesos, que representaría menos del 1% del dominicano? Correcto. O sea, menos del 1% del que vive en el país debe tener ese salario. Y te dice que el sueldo no le da. Automáticamente, por mi experiencia, yo sé lo que está pasando. Y le pregunto, ¿cuántas tarjetas tú tienes? Solamente, 3 de las tarjetas que tiene eran tarjetas negras, de las que te dan un estatus. Porque te dan el pase del Priority Pass en el aeropuerto, porque tú consumes, tienes ciertos beneficios en restaurantes, en hoteles. Para mencionarte, por ejemplo, ciertos beneficios de esa tarjeta, Enrique, por si acaso tú tienes una y no me lo has dicho. No, yo necesito una. Si hay un concierto, digamos que Juan Luis Guerra viene al país, tú tienes una tarjeta negra, tú tienes un asistente VIP dentro del banco que te puede hacer una reservación o comprar una boleta sin que tú tengas que hacer ningún proceso. Sí, que hay un asistente que me compra la tarjeta por yo tener una Que Black. te compra la boleta. Pero también, digamos que tú vas a Punta Cana y te vas de fin de semana con la familia. Por el simple hecho de tú haberlo comprado con tu tarjeta, tú tienes un upgrade a tu habitación. Si tú tienes una habitación sencilla, tú vas a la Privilege, porque lo hiciste con la tarjeta y por vía de tu agente o tu asistente VIP. Pero te vas de viaje y estás en Estados Unidos y vas a alquilar un vehículo. Si alquilaste el vehículo con la tarjeta, no tienes necesidad de pedir un seguro allá en el vehículo, porque la tarjeta te va a cubrir el 100% de lo que pueda pasar con ese vehículo. Ok, muchos beneficios, pero Ahora, ¿qué necesita una persona para tener una Black? Un buen ingreso. No, porque la doña está allá arriba, pero... Sí, pero aparte de los 300,000 pesos, a veces con un mínimo, dependiendo de la cantidad de movimientos que tú le des a tu tarjeta y dependiendo tu perfil, se te puede aprobar una tarjeta. Vamos a poner... Saludo, Soraya. Vamos a poner que tú, como Fluyendo, este canal va subiendo muy bien. Tenemos 4,000, cerca de 4,000 suscriptores. Vamos por los 3,800. Mañana vamos a hacer, después de entrevista, vamos a llegar a 5,000. Dios mediante. Que lo vamos a subir a mi canal. Ya tú eres influyente dentro del pueblo. Entonces tú vas a tu banco. Y para el banco, tú eres una persona que puedes representarlo, tú puedes ser una persona que puede tener esa tarjeta. Porque no es solo tener los ingresos. Además de los ingresos, esa tarjeta en principio fue aprobada
para un perfil, no para X cantidad de ingresos. ¿Entiendes? Para un perfil de clientes. Ahora, volviendo a la historia de nuestra cliente, ella tenía 3 tarjetas de esta, la debía completa, las 3, peso y dólares. Ella tenía una deuda solo en tarjetas de crédito que sobrepasaba estaba cerca del 1.500.000 pesos mensual. ¿Qué sucede? Que solamente en intereses de tarjetas de crédito, cuando yo le analizo los estados de su tarjeta, ella estaba pagando entre 70 y 90.000 pesos de intereses de tarjeta mensual. ¿De intereses? Solo de intereses. 70 y 90. 70 o 90.000 pesos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si ella tiene un sueldo de 350, si tú le rebajas esos 350, 90.000 pesos de la tarjeta, 460. son 260.000 pesos. Entonces no tienes un sueldo de 350. Tienes un sueldo de 260 porque hay otros que se están yendo a la tarjeta. Vive en una casa de 80.000 Pero, pesos. aparte de eso, súmale que el que debe esa cantidad de tarjeta, en su momento fue al banco a tomar un préstamo para saldar la tarjeta. Debía préstamos también. Entonces, si tú le deduces las cuotas que estaba pagando de préstamo, son menos. Si tú le deduces la cantidad que paga del colegio de los hijos, son menos. Que déjame decirte que una persona que tiene ese salario, normalmente los hijos estudian en colegios muy caros. Colegio que hay que pagar. Si tú le reduces los gastos de la casa, si tú le reduces los gastos de comida, que está sumamente cara, obviamente está viviendo en rojo, porque no tiene una buena administración financiera. Ahora bien, cuando llega a donde mí, ya yo le diagnostico el problema, yo le doy una solución, pero la solución con las tarjetas de crédito y el nivel de vida que ella estaba viviendo, lo primero es que tú debes reconocer que estás viviendo una vida que está por encima de lo que tú estás ganando en el momento. Por malas decisiones financieras o porque te estás dando lujos que en el momento no puedes darte. Estás financiando viajes, estás financiando cosas. Hay que guardar ese pasaporte. Que son gustos, que no son necesidades. Esa es una opción. Ahora, yo lo primero que te digo es, mira, yo te puedo, si estás a tiempo, porque hay personas que llegan donde mí que no están a tiempo. Ella estaba a tiempo. Lo primero que yo quiero que tú sepas es que tú tienes que saber qué te llevó hasta donde tú estás. ¿Qué te llevó a que 350.000 pesos mensuales no sean un ingreso suficiente? ¿Qué nos llevó hasta ahí? Y estar dispuesto a solucionarlo. Porque lo que te llevó hasta ahí... Quita par de amigos del lado. Es una posibilidad. Pero lo que te llevó hasta ahí, si lo ponemos en términos médicos, es un cáncer. Si el cáncer se diagnostica a tiempo, ¿cuál es el tratamiento? No es manejarlo, es extirparlo. Entonces, ¿cuál era el cáncer de ella? Además del nivel de vida, las tarjetas de crédito. Entonces yo le digo, mira, yo te puedo ayudar porque tú estás a tiempo. Te voy a conseguir en una institución financiera que te hagan un préstamo de consolidación. El problema de los préstamos de consolidación es que en el momento te da la sensación de que ya tú estás libre. Porque de pagar 90.000 pesos solo de intereses mensuales de tarjeta de crédito, yo te consigo un préstamo donde tú pagas 35.000 pesos capital e interés, tú sientes que estás libre. Ahora yo te digo, tú vas a empezar a pagar ese préstamo. Si no cancelas la tarjeta, yo te voy a ver en 2 meses sentado ahí de nuevo. 2 meses o 3 meses. Porque el que toma un préstamo de consolidación y no cancela la tarjeta, en un promedio de 3 meses, vuelve a deberlo. Eso es igual que una persona que se saca la lotería. Yo no sé si tú manejas esa estadística. Una persona que se saca la loto en Estados Unidos, que es donde se lleva la estadística, en un promedio de 5 años vuelve a ser pobre. Porque no conoce o no está dispuesto a pagarle a una persona que sea un asesor que te pueda decir cómo hacerlo. Y en esto te voy a poner otro ejemplo de un... Aquí en Dominicana, cuando se lo sacan, es menos el tiempo. Es menor la estadística. Muy probablemente. Sí, hay que repartir. Te voy a poner otro ejemplo de un amigo cliente que me regaló el banco, sin mencionar su nombre. Él es un ex pelotero. No fue muy reconocido, sí fue Grandes Ligas, pero con relación a los salarios que se están ganando ahora, no ganó tanto. Pero digamos que es una persona que quedó con un capital líquido de unos cerca de 4 millones de dólares. En pesos dominicanos estamos hablando que esos son unos, en su momento eran 180 o 200 millones de pesos. Ahora, tú llegas donde mí y tú me dices, mira, este es mi perfil.
¿Qué sucede con el perfil normalmente del ex pelotero? Que están acostumbrados a darse un nivel de vida, a vivir un nivel de vida, como los ingresos que tenía cuando jugaba. Entonces yo te enseño cuáles son tus ingresos ahora y cómo podemos hacer para que con ese dinero tú no te sientas a comértelo, pero que tú puedas seguir viviendo tu nivel de vida. Entonces, ¿qué tú me dices? Mira, le hago la pregunta, ¿qué no es negociable para ti? Entonces, mira, él me dice, a mí me gusta mi gallo, me gusta, no le gusta viajar, no le gusta montarse en Y avión. ahí se va mucho dinero. No le gusta montarse en un avión. Es lo de los gallos. Se va mucho dinero, pero te voy a decir cómo podemos solventar eso. Pero su prioridad es su familia y su campo, le gusta el campo. Entonces hicimos ciertas inversiones en tierra y en campo, que ya él tenía algunas, y otras que le gusta el ganado, pero su familia es su prioridad y tener su gusto, que son sus gallos. Entonces yo te digo, mira, nosotros vamos a hacer que tú puedas vivir de tu dinero sin tener que topar tu capital. Recuerdo que en su momento pudimos alcanzar una inversión en Banco Central, donde esa inversión le pagaba un 14.25% de interés anualizado. Si tú lo pones mensualmente es un uno y piquito. Para llevártelo en monto, el banco le paga mensualmente por tener ese dinero guardado ahí cerca de 26 a 28 millones de pesos de intereses. Perdón, anualmente. Si tú divides eso anualmente y tú lo divides entre 12, ¿cuánto significa eso? O sea que a él le está entrando un sueldo fijo de 2 millones de pesos mensuales. Ahora bien, Pero ¿cuánto fue que metió? 180 millones de pesos. 180 millones. Pero yo pensé que le había llegado donde ti de Granado. No estaba desgranado. Estaba bien. Pero la clave es estar bien y saber qué voy a hacer con eso que está bien. Porque, Banco Central, voy para allá. porque hay personas que llegan a tener esa cantidad de dinero. Hay ejemplos de peloteros nuestros, dominicanos, que ganaron mucho más de ahí. No sé si es cierto, no sé si es mentira, pero dicen que Miguel Tejada no está en una muy buena posición económicamente. Miguel Tejada en su historia en Grandes Ligas ganó 89 millones de dólares. Ahora, ¿dónde está ese dinero? Probablemente no lo supo invertir, porque ese dinero, por más que tú gastes, si están bien invertidos, no hay manera de que pueda tú vivir pobre. Te voy a poner un ejemplo te voy a decir, ya para terminarte la historia de ese pelotero. Te entran 2 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿qué hace normalmente una persona que no tiene la asesoría? Me gusta una jipeta. Salió la Lexus 2024. Yo tengo 180 millones de pesos. La compro. Me gusta una tierra, la compro. Y yo le dije, no, mira, nosotros vamos a poner ese dinero a parir dinero. Entonces, ¿te gusta la jipeta? La vamos a comprar. Pero la vamos a comprar con los cuartos del banco. Entonces, el banco me paga a mí 2.400.000 pesos mensuales. Y me gustó la Lexus 2024. ¿Cuánto cuesta? 170 mil dólares, que son 11 millones de pesos más o menos hasta ahora. Entonces yo te digo, banco, préstame esos 11 millones de pesos a 5 años. ¿Cuánto tú me vas a cobrar? Bueno, yo te voy a cobrar mensualmente 300.000 pesos. Todavía me están entrando 2.100.000 pesos, pero tengo la jipeta. Quiero comprar una villa, 20 millones de pesos. Banco, préstamelo a 10 años. ¿Cuánto me va a cobrar? 500.000 pesos mensuales. Todavía tengo una entrada. 1.300.000. No más, porque recuerda que son 2.100.000. Y si le resto 500, me quedan 1.600.000 en efectivo. Pero tengo la villa y tengo el vehículo. Y mis hijos están en colegio bueno. Y mensualmente puedo ir una vez a la semana a jugar gallo con 200.000 pesos en los bolsillos. No juega mucho, pero se le pone un tope también. Mira, este es mi gusto. Jugar gallo. Yo te digo, mira, ese gusto le vamos a poner 400.000 pesos mensuales, 300.000 pesos. Si ganaste, lo duplicaste. Si perdiste, el mes que viene te van a entrar de nuevo, no hay problema. Pero cuando tú lo tomas de tu capital, ese dinero se va gastando y se va gastando. Y cuando tú vienes a darte cuenta, no tienes nada. Y déjame decirte que para nosotros que somos pobres, el no tener esa cantidad de dinero no nos hace falta. Pero para una persona que haya tenido dinero y vuelve a ser pobre, es tema de salud mental. Que si entramos en ese punto de la salud mental, uno de los trabajos que yo hago, que yo creo que tú lo viste dentro de las redes, es que hay un centro, y aprovecho para darle la mención, Natalia, tiene que poner a nosotros
una mención aquí, no te vamos a cobrar mucho, pero hay un centro que se llama Telar de Emociones. Te amo, Natalia. El Centro Telar de Emociones de mi amiga y mi hermana Natalia trabaja el tema de salud mental. Ella es psiquiatra. Entonces, las personas que están donde ellas, normalmente, más de un 50% de las personas que llegan a salud mental o a psiquiatría, o lo desencadenó un problema de desorden financiero, o por el problema de desorden emocional terminaron en problemas financieros. Entonces, luego que ella hace un trabajo de estabilizarlo emocionalmente, entonces yo le trabajo la parte financiera para volver a ser financieramente una persona viable. Y yo he tenido casos de personas enfrente que me dicen, mira, yo pensé en quitarme la vida porque yo gano bien. Yo recuerdo que tuve el caso de una persona que ganaba más de 200,000 pesos, pero estaba pensando en quitarse la vida porque tenía muchas deudas, no le daban. Y lo que sucede muchas veces es que el salario grande te da la sensación de que tú eres un rey y que tú lo puedes todo, pero no tienes un presupuesto mensual. Tú no sabes si estás viviendo en rojo, si estás viviendo en verde, tú no sabes si los numeritos te están dando, porque al tener un buen salario tú entiendes que una persona que gana menos que tú se está dando mejor vida y tú dices, no, pero a mí me da bien. Entonces tú empiezas a financiar gustos, a financiar caprichos y a vivir de una manera donde tus gastos están por encima de tus ingresos y te ven dando cuenta ya cuando entras en una depresión o cuando, que es un síntoma común, tú no quieres entrar al banco a ver el sistema de internet banking o cuando ya te da miedo entrar a ver las deudas que tú tienes. Entonces, uno de los pasos más importantes que tiene que hacer una persona es poder hacer un diagnóstico de su deuda y poder enfrentarlo, poder decir, estoy mal, o poder decir, tengo tanto déficit en préstamo, tanto déficit en tarjeta, y poder organizarlo para poder entonces hacer un diagnóstico de cómo yo estoy viviendo. Pero en uno de los programas que yo vi, tú decías que tú no recomiendas mucho que las personas lleven una anotación de todo lo que gastan al mes. Mira qué hay. Lo que pasa es que llevar una nota de todo lo que tú gastas al mes. Menos 15 pesos de arroz, menos una libra de ajo. Sí, dependiendo cómo tú lo hagas, ¿es saludable o no es saludable? Yo lo que normalmente estoy en contra es de la parte de los excesos. Por ejemplo, tú me dices, Chala, estoy endeudado, ¿verdad? Pero yo no te puedo decir a ti como asesor, mira, no te bebes ese café, no vaya a tal cafetería porque son 15 pesos menos, no. Realmente es un tema de que en muchos momentos a mí me gusta priorizar el tema de la salud mental por encima de la organización en el momento y buscar dentro de lo que tú necesitas que se ajuste a ti. Por ejemplo, yo llevo anotaciones mensualmente de lo que yo consumo, pero esas anotaciones no me cohíben de lo que son mis gustos, yo ir una vez al mes y hacerlo. Pero lo que pasa es que a mí me gusta saber dónde va cada peso. Igualmente. Ahora, una persona que está teniendo problemas de ansiedad, que está teniendo problemas de que se quiere quitar la vida y que tú como asesor sabes que está viviendo en rojo y él sabe que está viviendo en rojo, el llevar las anotaciones y verse en rojo todos los días le va a generar un estrés adicional. Entonces, con esa persona hay que utilizar otra estrategia, porque una clave en los temas financieros es que lo que me funciona a ti y lo que te funciona a ti, Enrique, lo que me funciona a mí como Ángel Chala, no necesariamente le funciona a Henderson. Por eso es hacer un diagnóstico y ver cómo yo deseo vivir, cómo es mi estilo de vida, para orientar las finanzas a mi realidad, a lo que yo deseo hacer, o a cómo yo vivo, o a cómo mentalmente en ese momento yo me sienta. Y realmente, muchas veces, hay un tema, casi en el 100% de los asesorados, y yo sé que te va a servir a ti, es que no conocen cuál es su valor hacia el banco y no saben cómo utilizar los bancos. Por ejemplo, ¿qué sucede con normalmente las personas que van al banco a solicitar un crédito? Tú entiendes que tú necesitas del banco,
Pero la realidad es que el banco quiere que tú vayas, porque el negocio del banco es prestar. Entonces, cuando tú estás sentado ahí, tú como cliente, tú tienes miedo de solicitar lo que tú quieres, pero el que está de aquel lado, que te quiere colocar el préstamo, el miedo de él es que tú sepas negociar y que tú solicites lo que tú quieres, pero él al final del día, él quiere darte el préstamo. Entonces, tú vas con miedo de negociar tu tasa. Tú vas con miedo de tener diferentes opciones. ¿Cómo se negocia con un banco? Eso es. Bien, muy buena pregunta. Mira, normalmente los bancos manejan una tasa mínima y una tasa máxima. El ejecutivo normalmente te va a tirar una tasa máxima. Si tú no la negocias, esa va a ser tu tasa. Te voy a poner un ejemplo textual. Yo voy al banco como pequeño empresario, como en el caso tuyo, y el ejecutivo tiene una tasa mínima de un 14%. Siempre que hablamos de tasa a nivel bancario, estamos hablando anualmente. Porque si lo vemos como una persona común en la calle, dice, pero el prestamista presta más barato, me presta un 10, pero lo del prestamista es mensual. Cuando tú ves un 10 mensual es un 120. Eso es otro, tú tienes una batalla contra los prestamistas. Sí, totalmente, totalmente. Pero el banco te presta, por ejemplo, una tasa más bajita de un 14 y una tasa más alta de un 20. Cuando tú te sientas con el ejecutivo, tú quieres el préstamo de los 500,000 pesos porque tú necesitas invertir en cámara, tú necesitas invertir a pagarle a par de empleados, tú necesitas hacer algo para fluyendo. Y tú vas con miedo y te dices, mira, yo tengo una buena tasa de un 20. Y tú dices, no, tal banco me está dando tanto, aunque sea mentira. Pero normalmente lo que yo les recomiendo a las personas es que tengan 2 o 3 opciones de diferentes bancos y que tú puedas negociar con el banco. El caso más notable que yo he tenido es una persona que le estaban ofreciendo un 20 y terminamos consiguiendo un 12. Porque ella necesitaba, en ese caso, era una empresaria, 7 millones de pesos. Y yo le dije, oye, pero si cuando un banco te ve con potencial de prestarte 7 millones de pesos, si tú conoces tu valor, el banco es que anda detrás de ti. Tú no tienes que hablar mucho. Tú lo que tienes que decirle, mira, yo necesito tanto y yo lo necesito a tal tasa y el ejecutivo va a mover cielo y tierra porque él tiene una meta que cumplir. Tú lo que tienes que perder el miedo a negociar y saber que dentro de la tasa que ellos te ofrecen, casi siempre hay entre un 1 y un 5% que tú puedes negociar. Tampoco no es que me están ofreciendo un 2 y yo le voy a pedir un 1. No. Pero siempre hay un margen razonable y tú tienes que tirarte a negociar tu tasa. Mira, a ti te van a matar los bancos. De que a ellos no le conviene que yo haya salido. No le conviene. Mira, un ejemplo de una tasa. Yo tengo un buen amigo, pero este ya era amigo no como cliente del banco, sino como amigo, que él cometió un error grandísimo. Pero en ese momento él no me había consultado. ¿Cuál fue el error grandísimo, Enrique? Normalmente, tú te fijas dentro de la sociedad y nuestros padres nos inculcan a que tu mejor inversión, ¿cuál es? Tu propia casa. Y es una realidad, pero también es un mito. Te voy a decir por qué. He escuchado muchas contradicciones de muchos... Esta persona, yo no estoy en contra de que una persona compre su propia casa. Voy a sacar el celular para hacerte el cálculo. Esta persona tomó un préstamo de 4.500.000 pesos para comprar su apartamento, lo cual es algo bueno. Tenía una tasa de un 12.95, fija a 15 años. Eso de la tasa fija, cuando hablamos de préstamo hipotecario, también es un mito. Te voy a decir por qué. Un mito con relación a lo que tú puedes ahorrarte o tomar de beneficio. Esta persona tomó su préstamo, el peor error de su vida, a 30 años. Una institución que le daba el crédito a 30 años. En ese momento fue una asociación. Mientras más largo el plazo del préstamo, más intereses tú vas a pagar. Él estaba pagando sin los seguros una cuota mensual por 4.500.000 pesos de 49.000 pesos. Recuerda, a 30 años. Mensual. ¿Qué significa esto? Que cuando yo multiplico 49.603 pesos, para ser exacto, por 360, que son 30 por 12, me da que esa persona va a terminar pagando 17.857.000 pesos.
¿17 millones por cuánto? Por 4. Por 4. Por 4 años. Por cuatro 4.5 que tomó. ¿Qué significa? Que de esos 17 millones de pesos, 4.5 se fueron al capital y 13.357.000 a los intereses. A los intereses. Ahora, algo más interesante aún. En esa primera cuota de los 49.000 pesos que él iba a pagar como primera cuota, ¿cuántos se fueron al capital? ¿Cuánto tú crees que se fueron al capital? Es cierto. 1.000 pesos. Dite en el clavo. Es cierto que 1.040 pesos se fueron al capital y 48.562 pesos se fueron a los intereses. ¿Por qué? Porque los préstamos, Pagan primero el capital. la fórmula de los préstamos es que dentro de los primeros meses o años te va a dar más intereses que capital. Esa es la fórmula. Ahora, a más largo el plazo del préstamo, más intereses tú pagas y menos capital tú abonas. Para terminarte con este ejemplo, recuerdo que en pandemia le subieron un poquito la tasa y él me dice, oye, me estoy volviendo loco, porque te dieron los famosos 3 meses de gracia, Sí. pero los famosos 3 meses de gracia, los intereses siguieron subiendo. 5 años después, cuando yo le presenté una opción que teníamos, que te voy a decir la opción que yo pude conseguirle, él debía, tomó 4.500.000 para yo saldarle al otro banco. ¿Cuánto tuvimos que pagar? 4.600.000 pesos. O sea, pagamos 100.000 pesos más de lo que él tomó originalmente 5 años después, porque los intereses le fueron acumulando interés sobre interés. Tenía Por el 5 tema de los años primeros. pagándole. Y debía lo mismo. Y debía No debía lo mismo, debía 100.000 pesos más. Porque se le acumuló interés sobre interés con los 3 meses de gracia que en la pandemia. Ahora, ¿qué yo pude conseguirle a él? Yo le conseguí una tasa de un 8%. Esa tasa le llaman liberado de encaje. Fija a 5 años. Y en vez de 30 años, le conseguí el préstamo a 15 años. Ahora, una persona pudiera decir, pero si yo estoy pagando a 30 años 49.000 pesos, si lo pongo a 15, ¿cuánto yo voy a pagar? Porque es literalmente a la mitad del tiempo. Sí. Adivina. Él empezó a pagar cuotas de 43.000 pesos mensuales. Casi O sea, 5.000 pesos menos. 5.000 pesos menos por 100.000 pesos más Y la y mitad. 15 años menos. O sea que te estoy hablando para que tú veas qué influye el negociar la tasa. De una tasa de un 12 a una tasa de un 8, yo te estoy tomando un préstamo a 15 años menos y te estoy tomando 100.000 pesos más y todavía pago 5.000 pesos menos de lo que lo está pagando a 30. Ahora, en total, ¿cuánto fue el ahorro que esa persona tuvo? Acuérdate que iba a pagar 17 millones. Al final de los 15 años le iba a terminar pagando 7.700.000. O sea que en ese tiempo, por saber cuál préstamo tomar por 10 asesorarse, millones. en tiempo No, pero fueron un ahorro de 10 millones Duró de pesos. 5 años botando cuarto. Literalmente. Entonces tú dices, en vez de pagar los 13 millones que yo le iba a pagar de interés a un banco, ya solamente le pago 3 millones de pesos. Ángel, vamos a tocar un tema importante. Y es que yo quiero una asesoría, por ejemplo. Claro. Yo necesito una asesoría, estoy mal, pero siento que si busco un asesor, Bogotá. estoy mal, entonces no obtengo para sacar un 10, 20.000 pesos para un asesor para que me ayude, porque lo que voy a estar peor y Claro. siento que el asesor no me va a ayudar. Claro. Entonces, pero realmente, ¿cómo es el proceso? ¿Qué dinero se va por una persona? Claro. Para que las personas pierdan ese miedo, porque al asesor financiero y al psicólogo las Hay que pagar. las personas le tienen miedo. Sí, mira qué sucede. En el caso mío, yo creo que lo heredé de mi mamá eso. Cuando una persona empieza a contarme de su problema, ya yo, por dentro, el corazón se está poniendo chiquitico. En el caso mío, que no es el caso de otros asesores, porque hay que pagar antes de llegar, a mí me gusta escuchar el caso antes de. Y hay personas que no tienen el dinero. Ahora, cuando tú le solucionas el problema, yo te digo, mira, Enrique, tú necesitas un préstamo o tú necesitas dar asesoría y yo creo que con mi asesoría tú puedes conseguir esto y esto. Cuando lo logremos, entonces tú me vas a dar tanto, pero ya con el trabajo realizado. Por ejemplo, tú puedes llegar donde mí con un tema de buró de crédito, que tú me dices, mira,
yo nunca he tomado un préstamo. Yo no sé cómo se maneja mi crédito. Yo no sé cómo se maneja mi puntuación del crédito. Pero yo tengo un proyecto y yo necesito invertirle. Entonces yo te digo, mira, vamos a trabajar. Yo te voy a asesorar cómo tú puedes crear el crédito. Cuando el banco te apruebe el crédito, dependiendo obviamente la magnitud del crédito que tú necesites, entonces yo te voy a cobrar. Por ejemplo, hay clientes que yo lo he asesorado y solamente le he cobrado 5,000 pesos. Otro 10,000 pesos. Pero le he ahorrado millones de pesos, pero realmente no tienen para pagar, ¿tú entiendes? Ahora hay otros que ya me han pagado más. Para ponerte un ejemplo, ¿Tú cobras porcentaje de ahorro a ciertos clientes? Por ejemplo, Yo te ahorro 10 millones, tú me vas a dar un 5% de lo que te ahorré. a veces mucho menos. Que creo que a veces lo hacen los contadores. Exacto, pero a veces mucho menos. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Con el caso estrictamente del pelotero, yo no le cobré mucho. ¿Por qué? Porque con la inversión que hicimos, Banco Central me pagó a mí por haber referido al cliente. Yo recuerdo en ese momento, estamos hablando 2018, 2019, yo recibí un ingreso extraordinario de Banco Central de unos 300,000 pesos más o menos. Entonces ya me iba bien. Y tenía otra inversión que era puesta con el mismo, donde mensualmente Banco Central me pagaba un sueldo durante un año, casi 2 años, de 13,500 pesos. Yo podía dormirme tranquilo que esos 13,500 pesos iban a estar ahí. Entonces tú tienes como muchas opciones. Pero he tenido personas donde no le he cobrado nada, que me dicen, mira cuánto es, y al final yo te digo, mira, ¿qué te voy a cobrar así? Si al final del día si te cobro es un problema. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú vas donde mí con un tema de que tú nunca has iniciado un crédito y yo te llevo al banco o te digo cómo manejarte en el banco y te voy a explicar brevemente cómo funciona el crédito para que tengas un conocimiento general. Y normalmente yo lo que cobro son 5,000 pesos, 10,000 pesos, dependiendo del cliente. Pero un buro de crédito, por ejemplo, es una central donde se recopila toda nuestra historia como crédito. Anteriormente le decían a una persona, no, porque caí en Cicla. Realmente en Cicla estamos todo lo que hemos tomado préstamo, porque Cicla era una central de crédito que luego la compró otra empresa y se llamó TransUnion. Y esa central de riesgo, esa central de crédito acumula una serie de puntos de acuerdo a cómo tú te manejas. Mientras más alta tu puntuación, mejor es tu crédito. Y también, aparte de la puntuación, hay otro que se utiliza, que lo utiliza la Superintendencia de Bancos, que cada uno de nosotros tenemos una clasificación de riesgo. Por ejemplo, una tarjeta bien utilizada te debería generar una puntuación de crédito muy buena. Te voy a dar un tips aquí de cómo utilizar la tarjeta de crédito para que te maneje puntos. La tarjeta de crédito, de acuerdo al porcentaje de endeudamiento en el buró de crédito, pesa un 30%. Bueno, te voy a detallar cómo el buró de crédito funciona. Un 35% es como yo pago. Si pago al día, pago mis deudas al día, ya yo tengo un 35% en positivo que el buró de crédito me va a sumar. Mi nivel de endeudamiento. Si mi nivel de endeudamiento está por debajo de lo que el buró de crédito espera, es un 30%. También está la diferencia en los créditos que yo tomo, un 10%. Mi histórico de préstamo o tarjeta que yo haya tomado, el histórico es lo que ya yo he saldado, lo que yo tengo, eso pesa un 15%. Y así se suma hasta llegar al 100%. Pero los dos puntos que más pesan es cómo yo pago, si pago al día, y mi nivel de endeudamiento. Y aquí voy, siempre paga tu tarjeta al día. Y si la puedes pagar antes del corte, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí aprovecharía el 65% de la puntuación que te puede dar el buró de crédito. Me explico. Al pagar mi tarjeta antes de que corte, dígase que tu tarjeta es de 50,000 pesos y corta los días 25 y la pagué el día 24, está en cero. Cuando corte la tarjeta, ¿cuánto es mi disponibilidad? El 100%. Y mi nivel de endeudamiento, cero. Pero yo creo que tiene que cortar primero para luego pagarla. No. Lo que yo te estoy diciendo es todo lo contrario a lo que nos han enseñado. Porque para el banco está bien que tú la pagues después que corte. Porque el banco te dice, tú tienes 21 días para pagar. Sí. Ahora, para el crédito, lo mejor es pagarla antes de que corte y que corte en cero. Porque así también tú te evitas pagar cualquier tipo de interés al banco.
El banco no te va a decir que la pague antes que corte. Porque, por ejemplo, porque ahí tú te vas a evitar pagarle los bancos dan réditos. puntos, dan millas y tiene que ser luego del corte, ¿no? No, los bancos te generan puntos y las millas, eso es un mito, al momento de tu consumo. Por cada 100 pesos que tú consumas te genera un punto o una milla. Al momento del consumo. No tiene nada que ver con el corte. Ahora te dicen, no, porque si tú no la dejas que corte en cero, el banco nunca te la va a aumentar porque en el buró de crédito se va a reportar en cero y va a ver que tú la necesitas. También es falso. Porque el banco tiene el sistema para poder ver si tú la utilizaste en el mes 1, 2 veces, 3 veces, si la pagaste bien, si no la pagaste. Ahora, para ti como persona, como cliente, te conviene pagar antes de corte porque no vas a pagar intereses, eso es lo primero, y porque te va a aumentar tu puntuación en el crédito mucho más, eso es lo segundo. Un mito muy grande que tienen las personas, y lo tuvo la última persona que me escribió para asesorar, y me dice, no, gracias a Dios me aprobaron la tarjeta, ella me escribió porque no tenía crédito, y para que le aprobaran una tarjeta, le dije cómo debía de hacerlo, lo hizo. Gracias amor, pagaron mi tarjeta, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a pagar un mes sí y un mes no. Porque a mí me dijeron que el banco tiene que tú dejarle algo de ganancia para que ellos te vean bien como cliente. Y mentira. El banco, aunque tú pagues la tarjeta todos los meses y en cero, él va a ganar. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas la tarjeta, el comercio tiene que pagar a la marca un 3.5% por el uso de la tarjeta. Ya ganó por el uso de la tarjeta. No tienes tú que pagarle interés. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no hay tanta concientización con relación al uso de la tarjeta? Una sola entidad bancaria en el año 2022, al cierre del año 2022, activó 1 millón de tarjetas de crédito. No que dio 1 millón de tarjetas, que estaban activas. Imagínate 1 millón de personas utilizando tarjetas de crédito, donde el 80% de la persona está pagando interés por el uso de la tarjeta de crédito. En ganancia, ¿cuánto es eso? Si una persona en promedio le deja al banco mensual 1,000 pesos, que es poco, 1,000 pesos de ganancia al banco en esa tarjeta por financiamiento y tiene 1 millón de tarjetas, 1,000 millones de pesos. son 1,000 millones de 1,000 pesos, millones de pesos. Solo en tarjetas de crédito, que es muy poco, te estoy dando un porcentaje muy bajo. Y el uso de la tarjeta de crédito muchas veces incide en tu puntuación del crédito. Ahora bien, 3 cosas fundamentales que tú tienes que tener a la hora de tú ir a un banco para sentarte a negociar: una buena puntuación del buró de crédito. Eso es esencial. Buenos ingresos y conocer tu perfil como cliente. Esas 3 cosas te van a dar la oportunidad de tú poder negociar con el banco. Y ya vimos cómo una persona, por saber negociar y por conocer su valor, se puede ahorrar en el tiempo hasta 10 millones de pesos en una sola negociación de un préstamo hipotecario. Porque sé cómo financiarme, porque sé qué tasa tomar y porque sé a cuánto tiempo financiarme. Ángel, ¿cuándo vuelves? Yo puedo estar aquí con ustedes por lo menos una vez al mes. Yo incluso creo que podemos hacer un proyecto juntos de llevar concientización acá a nuestro pueblo de San José de Ocoa y hacerlo como una obra social. Cuando te digo como obra social es que la mayoría de las personas puedan tener acceso a ella, que obviamente va a tener un costo porque hay logísticas, hay una inversión, pero que pueda ser un monto o un precio que las personas puedan ir donde nosotros a poder obtener el conocimiento, donde las personas puedan ahorrar. Y no solamente ahorrar, porque podemos hacer un proceso donde podemos ayudarle con ideas de negocio, donde podemos potenciar lo que la persona sabe hacer para generar ingresos. Porque yo quiero que tú sepas, Enrique, en finanzas no hay magia. En finanzas la única magia es que tus ingresos estén por encima de tus gastos. Si estás viviendo en positivo, tú vas a dormir tranquilo. Y el hecho de dormir tranquilo, tú vas a poder tener una finanza, tener una familia saludable, tener una salud mental buena, que en estos tiempos es muy, muy necesario. Y yo creo que nosotros podemos ser como jóvenes, entes, que podemos sumar mucho, mucho a nuestro pueblo. Y te estoy hablando de que iniciar nosotros, pero yo sé que hay muchas personas que tú y yo conocemos, que le llevamos un evento como este, y yo sé que van a estar 100% de acuerdo a que nosotros podamos llevar este tipo de eventos a nuestra sociedad, porque es algo que afecta desde al que sale de la escuela
hasta el más viejo. Porque yo quiero que tú sepas que tú eres hábil a nivel de crédito desde tus 18 años hasta los 75 años de edad. Eso te va a acompañar literalmente toda la vida. Y tengo algo por ahí que quiero que en la próxima sección lo trabajemos, y es que no te lo puse en el perfil, pero normalmente yo trabajo con los jóvenes que van saliendo de la escuela. Esos jóvenes que están antes le decían tercero y cuarto, ahora creo que quinto y sexto, de secundaria, que van saliendo, porque muchas veces, creo que no nos pasó a ninguno de los que estamos aquí, se cometen errores financieros, se cometen errores con tarjetas y con productos bancarios cuando somos jóvenes, porque no sabemos. En las escuelas no nos enseñaron cómo manejar una tarjeta ni cómo manejar un crédito. Y yo creo que nosotros, desde esta plataforma y desde mi plataforma, podemos ser entes que podemos ayudar a que nuestro pueblo, a que nuestra gente, a que nuestros amigos, nuestros familiares puedan tener otra visión y puedan manejarse de manera correcta y puedan hacer las inversiones como van. Es un tema de la finanza muy importante. Yo que estudié contabilidad, realmente siempre he dicho que en las escuelas debería enseñarse finanzas, no dejar que las personas luego cometan todos esos errores, tantos problemas que pasan, los mismos peloteros que tú mencionabas, y tenemos pendiente para la próxima hablar bien de las tarjetas de crédito. Totalmente. Hablamos negativo hoy, saber entonces Hay mucho positivo. cuáles son los beneficios realmente, porque muchas personas tienen algunos tabú también de que no, Claro. yo no uso tarjeta de crédito sin saber los beneficios que les Claro. trae, y hablar más de finanzas para emprendedores. Totalmente. Las personas también que nos dejen sus temas en los comentarios, qué les gustaría, qué nos faltó, qué debemos tratar. Y yo creo que puede ser un buen contenido. Claro. Y tenemos pendiente de hacer el evento. Claro. Y Que también lo podemos orientar a un evento a los emprendedores. Con relación a los emprendedores, te voy a enviar un material que vamos a tratar, que es la clasificación de riesgo y la clasificación dentro de las MIPYME que tiene cada emprendedor, para que pueda saber cuáles son los beneficios que podemos aprovechar. vamos a ver cómo armamos también un en vivo, de consultas en vivo, ya sea por tu canal, por el de Claro, nosotros. lo hacemos. Y hacemos algo así con el público en vivo. Bien. Perfecto. Señores, a ustedes, gracias por llegar hasta este momento del video. Demasiada información, muy interesante. Si nos quedamos aquí, hablamos 3 horas. 3 horas. Pero tenemos que continuar. Y nos vemos en un próximo episodio, porque aquí estamos fluyendo.